Hola, mi nombre es Josué Contreras y estoy aquí una vez más exponiendo un poco de la palabra del Señor en 1 Corintios 16. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según es escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquéis al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas, verso 11, importante, dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo, dice el versículo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, dice el versículo, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que el verso 11 da contexto acerca de lo que el apóstol les está enseñando y les dice, la razón que sucedió esto es porque sucedió como ejemplo para ustedes. Ahora, el versículo dice ahí que no seamos idólatras como ellos lo fueron. Y si podemos ver, y lo que estamos viendo en Ezequiel, lo que estaba leyendo yo esta semana en Ezequiel, es que el pueblo era un pueblo muy idólatra, era el pueblo físico de Dios. Fue escrito para nuestra bendición, nuestra enseñanza. Y en el capítulo 8, aquí tengo mi Biblia y tengo algunas notas que escribí yo acerca de este pasaje. Y me gustaría leerlo, ¿no? Dice, sucedió en el año sexto, en el día 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí. Ahí ellos estaban sentados junto a él. Muchos enseñan que el pueblo eran las personas que en verdad dirigían el pueblo, personas religiosas, personas que eran entendidas y estaban con Ezequiel. Y estaban con él. Algunos comentaristas mencionan que ese día era el día del sábado. Era el día religioso de los judíos donde ellos se juntaban para adorar a Dios. Ellos estaban ahí. Ahora Ezequiel no sabía absolutamente nada del corazón de ellos, no entendía. Él solamente veía lo exterior porque pues así todos nosotros vemos simplemente lo exterior. Pero el Señor le da un vistazo al corazón de ellos y les dice, estos hombres son idólatras. El verso 2 dice, entonces miré y aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego. Y desde sus lomos para arriba la apariencia de resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. No refulgente, refulgente. Ahora, la Biblia describe aquí, y la mayoría de los comentaristas y aquellos que estudian la Biblia y han escrito comentarios, por ejemplo el hermano Matthew Poole, habla acerca de que es una teofanía, es decir, una aparición del Señor de Dios o del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y también podemos ver eso también en Revelaciones, es decir, lo demuestra o lo describe de la misma forma, fuego y metal. El fuego pues es para quemar y el metal es movible, y tiene la idea de la enseñanza aquí es que se apareció este hombre que tenía figura, aspecto de hombre, pero sus lomos para abajo tenían la apariencia de fuego y los lomos para arriba tenían la apariencia de resplandor refulgente de metal, dice el versículo. Y este hombre, que muchos creemos y creen que era el Señor Jesucristo en su forma antes de la encarnación, extendió algo semejante a una mano y me tomó por el mecho de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visión de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, ahí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provocan los celos. Dice el versículo aquí, declara el Señor que este era un ídolo de los celos que provoca los celos. Es decir, este ídolo no tenía nombre, okay, pero lo que hacía simplemente provocaba celos, a celos al Señor, ¿verdad? Y esta idolatría, okay, esta idolatría se da en visión a este Ezequiel. ¿Y quién está en idolatría? Bueno, le muestra que estos hombres que están enfrente de él, que no conoce el corazón de ellos, son idólatras en el corazón.
Dice el versículo 4, y aquí la gloria de Dios de Israel estaba ahí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte, y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones se cometen, he aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario. Dice, el punto es aquí que ellos estaban haciendo este pecado, a sabiendas. Es decir, no eran ignorantes, no eran primerizos, no, estos hombres ya conocían quién era Dios. Dios no deseaba esto. Ellos habían escuchado, sus padres tenían la palabra del Señor, los oráculos de Dios, como Pablo les menciona en Romanos, y ellos sabían y lo que estaban haciendo es que estaban alejando, dice el versículo aquí claramente. Esta es la Biblia de las Américas, y la Biblia Reina Valera dice exactamente lo mismo. Dice que para que me aleje de mi santuario, mi presencia se aleja. ¿Por qué? Por el corazón de estos hombres idólatras. Si la presencia del Señor, y donde está la presencia del Señor, hermanos, si no, la presencia del Señor no está ahí, entonces ¿qué está? No hay bendición, no hay poder para el pecado, no hay absolutamente nada. Es decir, hay simplemente personas religiosas que siguen adelante con su religión, pero si no, la presencia del Señor no está ahí, entonces simplemente son los hombres tratando en su religión de llegar a Dios por medio de ellos. Y el versículo aquí dice que no solamente esto, que él va a ver mayor abominación, le dice este hombre que lo llevó de su mecha, o que lo levantó de su pelo. Y dice el versículo 7, después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré aquí, había un agujero en el muro. Interesante, porque este agujero, de acuerdo a lo que estaba leyendo, este agujero estaba muy pequeño, pero este hombre le dijo, empieza a cavar, y empieza, el versículo dice, y aquí me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro, y aquí una entrada. Y cuando empezó a cavar, él vio la entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen ahí. Así que estaba completamente iluso Ezequiel del corazón de estos hombres. Y el Señor le dice a Ezequiel, hey, aquí hay un muro, y le muestra un agujero, y le empieza a cavar, y ahí por ahí entra. Y sabe usted, un muro es para prevenir la entrada y la salida de diferentes cosas, de animales y todo eso, pero también para prevenir la entrada. Pero había un agujero en el cual él entra, y él se da cuenta de lo que había en esta cámara. Dice el versículo aquí, verso 10, entré pues y miré, y aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Es decir, una cámara en la cual había todo tipo de abominación de animal, ídolos que estos hombres, después nos dice el versículo, verso 11, ellos adoraban en secreto en el corazón. Y de pie frente a ellos estaba 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Hazanías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con su incienso a la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Es decir, ellos estaban adorando en secreto, no exteriormente, sino interiormente. Y él le muestra a Ezequiel el tipo de hombres que había. Una de las cosas que tienes que entender, tú puedes engañar a todos los hombres. Tú puedes engañar a tus padres, a tu pastor, a la iglesia, pero no puedes engañar a Dios. Él ve todas las cosas. Y la idea y la filosofía de estos hombres, mire lo que dice el versículo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos en la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, y es así, el pensamiento de ellos era este, fíjese lo que decían ellos en su mente, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Es decir, el Señor nos ha dejado. El Señor no puede ver lo que estamos haciendo. ¡Qué ignorancia! Y así pasa. Debe haber una filosofía detrás del pecado
Y no es una ignorancia, lo hacen a sabiendas. Ellos dicen, y siempre hay una filosofía detrás de algún pecado rotundo en el corazón del hombre. Siempre va a haber una filosofía de pensamiento, una aberración de la mente. Y ellos dicen, no ve, no puede ver, dice. El Señor abandonó la tierra. Si el Señor nos ha abandonado, el Señor simplemente prendió el reloj y ahí lo aventó y lo dejó el Señor, y nosotros sabemos cómo le hacemos aquí. No. El Señor está encargado de todas las cosas. Verso 13, y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó, esa es otra cosa. Aquí están primero le muestra las abominaciones de los líderes del pueblo de Israel. Después va y le muestra las abominaciones de las mujeres. Dice el versículo 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está en el norte, y aquí había ahí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún veréis mayor abominación que estas. Ahora, al estudiar la palabra del Señor, vemos aquí que es básicamente la única vez donde se muestra este versículo acerca de Tamuz. Tamuz, de acuerdo a los eruditos y aquellos que estudian la historia del pueblo de Israel y la historia, el contexto de estos capítulos, ellos dicen que Tamuz, el hermano Matthew Poole, un comentarista ya antiguo, él dice que Tamuz era un hermano de un rey egipto, el cual era un adúltero. Y él era una persona que le gustaban mucho las mujeres y andaba adulterando con todo tipo de mujer. Su hermano lo mató, el rey lo mató, y lo que él hizo es que completamente lo despedazó a este hombre y lo tiró al río. Y lo que hicieron las mujeres, porque amaban tanto a Tamuz, lo que hicieron es que ellas, recogieron las partes del cuerpo y lo pusieron junto. Y así es como empieza esa doctrina y esa religión de Tamuz. Lo que hacían ellos es que en sus tiempos y en su religión y en sus servicios a Tamuz, ellos adulteraban consigo mismo con otros hombres, y lo que pasaba es que esas mujeres, teniendo sexo con los hombres, lo que hacía es que ellas venían a estar embarazadas. Y lo que dice la perversidad que hacían con esos niños que nacían, se las ofrecían, sacrificaban estos niños a Venus. Y esta es la idea de que lloraban por Tamuz estas mujeres. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún veréis mayor abominación que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, al entrar del templo del Señor, entré por el pórtico del altar, y había unos 25 hombres de espaldas al templo. Es decir, sus espaldas no estaban hacia el mundo o hacia el norte, no, estaban hacia el templo. Es importante eso, es una visión que está teniendo, pero nos revela el corazón de las personas. Dice, y el templo del Señor, y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Lo que estaban haciendo esos hombres, estaban adorando al sol, postrándose al sol. No es extraño, ¿no? Ha habido muchos países antiguos y mucha gente, mucha cultura que ha adorado al sol. Pero sabemos bien que no como ellos tenían la ventaja de tener la verdad, el oráculo de Dios, tenían la verdad de la verdad, que es la palabra del Señor, y ellos aún eran rotundamente pecadores que simplemente empujaban esa verdad y preferían adorar a la creación más que al Creador. Y eso es exactamente las abominaciones del pueblo de Israel. Y el versículo también nos dice, el versículo 17, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece a poco a la casa de Judá cometer la abominación que aquí ha cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Ahora esta frase, se llevan el ramo a la nariz, es muy importante. Pero el versículo, lo que está diciendo aquí, principalmente el versículo 17, es decir, me están provocando. Dice, no solamente una vez, varias veces. El Señor les mandaba profetas a ellos que hablaban la palabra del Señor, y ellos no les hacían caso.
preferían sus ídolos más que a Dios. Y aquí el versículo dice, porque he aquí se llevan el ramo a la nariz. Ahora, si uno lo lee en el hebreo, hay una dificultad, porque algunos eruditos dicen que la palabra aquí se debe decir que llevan el ramo a mi nariz. Es decir, la idea era que había donde ellos tenían sus ídolos, en el jardín donde ellos tenían sus ídolos, ellos habían pedazos de rama, y lo que hacían con ello es que estaban santificadas esas ramas. Ellos pensaban así, que estaban santificadas, y lo que hacían es que se llevaban esa rama, que esa es una interpretación, se llevaban esa rama y al momento de orar tomaban la rama y se la ponían hacia la nariz, orando y pidiéndole a ese ídolo. La otra interpretación puede ser así, que la rama que ellos tenían, que estaba en el jardín y estaba según ellos santificada por ese ídolo, agarraban esa rama y se la ponían en la nariz de Dios, es decir, como que si estuvieran provocándolo a Dios a ira. Y el versículo 18, por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Dios es lento para ira, pero lento no significa que nunca habrá ira. Dice, y grande en misericordia. La misericordia no se debe, pero la Biblia es clara aquí y el Señor es claro. Esos hombres rotundamente abnegados a no arrepentirse, solamente quedaba un camino a seguir de parte de Dios, que era el furor de su ira, para que ellos entendieran. Otros versículos después, vemos, parece que en el versículo 14, al capítulo 14, perdón, vemos ahí la razón por lo que le estaba haciendo. Él lo estaba haciendo para que se arrepintieran. Y el versículo aquí dice, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. La gente hoy en día dice, siempre Dios está con los brazos abiertos y Él te va a recibir cuando tú quieras. Eso es una mentira. ¿Ok? La Biblia nos enseña que en su tiempo, si escuchas o oís su voz, dice, no endurezcas tu corazón. Y la idea es que hay un tiempo que el Señor está hablando. Si el hombre continuamente rehúsa escuchar a Dios, el Señor puede dejarlo. Es importante esto. Vemos aquí la idolatría de ellos. Y por eso yo a ti que estás escuchando y viendo este video, te digo, es mejor obedecer al Señor. Obedientemente, danos al Señor en todo. La idolatría es algo que hay en el corazón. Todo lo que te prohíbe amar a Dios y servirle a Dios de todo corazón puede ser un ídolo delante de Él. Cualquier cosa. Probablemente en el siguiente video te mostraré cómo para diferentes personas, la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, todo esto puede venir a ser un ídolo. Que el Señor te bendiga y espero que sea de bendición para tu vida lo que se habló hoy. Hasta la otra.